Vamos ahora a las noticias del ámbito internacional que, como les decíamos más temprano, se posiciona en lo más importante para nuestra región, en la República Argentina, otro día de alta tensión, fuera y dentro del Congreso. Dentro del Congreso. Ya vamos a estar con lo que sucedió antes en el Congreso a algunos minutos. La marcha de los jubilados que estaba convocada para la hora 17 y transcurría una sesión por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde la mañana hasta la tarde, hasta 15 minutos antes de las 17 horas. Pero vamos a ir directamente hacia Buenos Aires a ver cómo están en las calles frente al Congreso a esta hora. Bueno, así está la plaza del Congreso con un número inferior al que teníamos la semana anterior. Hay que destacar, ustedes ven las vallas allí con este mega operativo en el que participan más de 2.000 policías, 600 agentes de tránsito, que lo que hicieron fue blindar el Congreso teniendo en cuenta lo que fue la movilización pasada, en la que participaron también barras bravas del fútbol y que se saldó con varios heridos, entre ellos, como le decíamos más temprano, un fotógrafo en estado crítico y más de 140 personas que fueron detenidas y que luego fueron liberadas. Así está a esta hora la zona del Congreso en Argentina. Algunos desmanes, hace unos minutos estábamos mirando una persona que llegó e intentó tirar una de las vallas y las propias personas que se estaban movilizando lo sacaron. Y bueno, se armó ahí como una trifulca. Ustedes me dicen si está muy bien. Vamos a irnos entonces hacia Buenos Aires. Allí se encuentra un colega, un amigo, Claudio Cardoso, precisamente ahí en la marcha. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Con algunas complicaciones desde el punto de vista técnico porque el operativo de seguridad decidió colocar inhibidores para telefonía celular y por lo tanto es muy compleja la comunicación en la jornada de hoy. Pero ustedes seguramente pueden ver detrás de mí el operativo de seguridad que todavía sigue en pie, sigue su marcha, teniendo en cuenta el gran operativo que se montó a lo largo de este Congreso de la Nación. Y ya a mis espaldas prácticamente no queda nadie, porque está el vallado y se están retirando cada uno de los militantes de distintos partidos políticos. También, obviamente, me refiero a los sindicatos que se movilizaron en la jornada de hoy, además de las distintas facciones de estudiantes universitarios que también estuvieron movilizados, todos en torno a los jubilados. En apoyo a los jubilados están, obviamente, con el antecedente de la semana pasada que tuvo aquí en este escenario disturbios muy violentos. Todavía hay un reportero gráfico que se debate entre la vida y la muerte, internado de 35 años de edad, Pablo Grillo. Pero en la jornada de hoy hay un hecho para puntualizar. Primero, la cantidad de efectivos, cerca de 3.000 entre las distintas fuerzas policiales. Y segundo, el vallado de seguridad que se colocó aquí frente al Congreso, que hizo que en definitiva los manifestantes en todo caso empujaran en un momento dado de la tarde ese vallado, pero no se ocasionara ningún tipo de inconvenientes. Para un día en el que en el Congreso de la Nación tuvo actividad, porque finalmente se pudo aprobar ese DNU, ese decreto que enviara el Poder Ejecutivo al Congreso para validar el futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que el oficialismo de Javier Milei consiguió ese blindaje para el futuro acuerdo, con el fondo que todavía no tiene ningún monto asegurado, no se sabe cuándo se va a concretar. Lo que sí se conoce es que día a día va aumentando el dólar blue, producto de esa falta de confianza que hoy por hoy ofrece ese futuro acuerdo con el fondo y por lo tanto es algo que preocupa y mucho al gobierno. Estamos viendo, Claudio, unas imágenes aéreas. Nada que ver, me dirás tú, me confirmarás, nada que ver el número de personas que se movilizaron con respecto a la semana anterior. Sí, obviamente, mucha más gente se movilizó en la jornada de hoy, ya está culminando la movilización en la jornada de hoy. Vamos a ver si ustedes a través de este paneo que les hacemos pueden ver cómo es el despliegue policial aquí en la zona del Congreso, que obviamente tienen a todos los efectivos paraditos con los escudos, viendo que en definitiva del otro lado se despeje absolutamente todo. Y ya no queda banderas. Ustedes pueden ver que para la plaza del Congreso ya prácticamente no quedan banderas, algunos pocos manifestantes a lo lejos y nada más, en lo que tiene que ver con una movilización que hoy, sin lugar a dudas, fue multitudinaria, pero con este hecho para puntualizar. No se registraron incidentes y esto para
la Argentina es muy bueno, porque la semana pasada terminó siendo titular este país por los graves incidentes que ocurrieron en este lugar, con una movilización, con menos gente, pero que tenía el mismo apoyo para la tercera edad. Muy bien, Claudio, te agradecemos por este contacto en vivo desde Buenos Aires. Ha sido más que amable, ¿eh? Un placer enorme, hasta luego. Que pases muy bien. Bueno, y lo decía también Claudio Cardoso en el inicio, fue un día también de suma tensión dentro de la Cámara de Diputados, donde la Cámara Baja se prestaba a votar ese DNU, ese decreto para poder refinanciar la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros separamos algunos cortes de los momentos que se vieron muy particular, por cierto, dentro de la Cámara Baja. Durante la discusión se dieron varias situaciones de suma atención. El primero que tenemos para compartir es el de Marcela Pagano, diputada por Capital Federal por la Libertad Avanza, oficialista y peleada con Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei. Pidió el uso de la palabra al presidente de la Cámara y esto decía. Presidente, quiero hacer alusión al pedido de la diputada Biasi. Quisiera saber qué dice su audio que está circulando por los medios de comunicación, invocando al apellido de Pagano. Si usted me puede dar explicaciones, y a mí y a todo el Pleno, sería muy interesante, porque hacen alusión a la Comisión de Juicio Político y usted aquí tiene facultades delegadas por este Pleno. Este Pleno también precisa explicaciones. Y le hago una aclaración, señor Martín Menem. Usted ha sido elegido por este Pleno por las facultades delegadas para convocar comisiones. Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por el diputado Leopoldo Moró, Cecilia Moró, Emilio Monzó, 3 expresidentes de esta Cámara, y yo no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la Constitución de Juicio Político tiene validez, señor Martín Menem. Y si usted considera que no, póngalo y sujete a la votación acá al Pleno, porque el Pleno también tiene la posibilidad de revocarle a usted, señor presidente, las facultades que usted se atribuye. Usted está en un exceso, haciendo un exceso del uso de sus facultades. Y no me calle, porque sabe que, señor Martín Menem, interrumpir al orador es de fascista. Bueno, yo lo que quiero ver con esto, que ustedes vean, es el tenor de la discusión que se llevó en horas de la mañana y que se extendió hasta las 16:45. Esta discusión entre la diputada y el presidente de la Cámara siguió cuando la callan, cuando le dicen que se termine el tiempo. Vean ustedes cómo reacciona. Bueno, tomó un megáfono violando el reglamento de la propia Cámara. Un segundo momento dentro de lo que ha sido esta discusión, una diputada que llegó al Parlamento a través de, ustedes recordarán, Miriam Bregman de la izquierda. Hablamos de Vanina Biasi, una diputada que se negó a repudiar el 7 de octubre de 2023 cuando Hamás masacró personas. Decide ella que lo que se había acordado entre los presidentes del bloque como temario a discutir no le gustaba, por ende le grita al presidente diciéndole que quería pasar la sesión para horas de la tarde, para la hora 16. Vean. La prepotencia de una mayoría circunstancial para el funcionamiento de este Congreso no corresponde, presidente. Apréndase las reglamentaciones y lo que no se arregla por consenso en labor parlamentaria no se puede imponer por la prepotencia de una mayoría circunstancial en esta sala. Entonces le pido por favor que llame ya mismo a votación nominal a la moción de orden que hizo mi compañero para que se pase un cuarto intermedio, porque la situación que hay en las afueras de este Congreso y en la ciudad de Buenos Aires no se pueden permitir. ¿Quieren convocar estado de sitio? Pídanle a este Congreso que lo convoque. La moción para que pase cuarto intermedio, ¿para cuándo, por favor? Así para este momento, no se haga el gil, presidente. No, entre nosotros, no nos hagamos los giles, presidente.
Bueno, para las 16, ¿saben por qué para esa hora? Porque se esperaba que ese fuera el momento más crítico fuera del Congreso con la movilización de los jubilados, algo que absolutamente no pasó. Pero insisto, lo que yo quiero mostrarles es cómo se dirigen hacia el presidente, cómo se tratan entre los diputados argentinos. Un tercer momento, bueno, vean ustedes, Cecilia Moró, expresidenta de la Cámara de Diputados, es oposición, conoce el reglamento, sabe cómo funciona la Cámara de Diputados, seguía oponiéndose también a esta línea de avanzar con la aprobación de este DNU con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Vean cómo se expresaba. Sí, dígame. Presidente, mire, a mí me parece que la posición que hizo la diputada Biasi no corresponde en este momento. Ahora, lo que usted no puede hacer es decir negativo y mirar para otro lado. Las mociones se votan, no hay asentimiento, no. Ponga a votación la moción. Para ordenar. Ordene. ¿Se puede ordenar, diputado? Es usted, jefe de bloque. Se interrumpen entre ustedes. A mí no me peleó tu 10. A mí no me peleó tu 10. Bueno, y para compartir también la postura de Miguel Ángel Pichetto, un hombre de la derecha también, de Macri, bueno, critica la política del gobierno. Vea con qué dureza. En el poder era siempre emitir, endeudarse en moneda nacional, en generar esquemas de inflación, y el otro modelo era el endeudamiento externo. Pero fundamentalmente, algo que compartimos es el orden fiscal, algo que hay que darle la derecha al gobierno, que lo ha logrado, a pesar de que lo ha logrado con el esfuerzo de los sectores más vulnerables. Mire, todos sabíamos desde el primer día que cualquiera que ganara la elección, el gobierno de Sergio Massa le hubiera tocado, o eventualmente el gobierno de Patricia Bullrich, o el caso de Milei, iban a tener que ir a un reordenamiento de la deuda con el fondo. El acuerdo de Guzmán era un acuerdo imposible de cumplir. Ahora está apareciendo por televisión este pasante de la Universidad de Columbia que el peronismo de manera insólita lo puso de ministro de Economía. Bastante duro, Pichetto. Bueno, y por último, vean ustedes en la sesión también de esta mañana un diputado libertario que la semana pasada, mientras transcurría la movilización afuera del Congreso, adentro se tomó a golpe de puños con su par, con otro diputado. Bueno, hoy le pidió disculpas y de una manera muy particular. Señor presidente, ante todo, soy argentino, patriota. No me importa lo que ustedes piensen. ¿Saben lo que voy a decir? Acá hay alguien cerebral. No voy a dejar guiarme por las pasiones ni por las especulaciones de ustedes. Sago, perdón a todos ustedes. Piensen en la Argentina y en los que están afuera. Carajo, que no se le caen los anillos a nadie por pedir perdón. Aún, cuando los intereses generales de la patria sean mucho más importantes. Sago, ¿qué querés? ¿Que te dé un pico? Sago, querido, amigo. Gracias, diputado. Vamos, Argentina. ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? Sí. ¿A quién más quieren que pida disculpas, caradura? Pidan disculpas a los argentinos. Ahora que la pedí yo, pidan disculpas a los argentinos. Señor presidente, quiero decir que la presidenta Cristina Kirchner venga y pida perdón de rodillas por lo que hizo. Que venga y que pida perdón. Que venga Vudú y que pida perdón. Bueno, una sesión bastante especial la de la Cámara de Diputados en esta jornada en la que se aprueba ese DNU para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Antes de irme, decirle solamente que tras la aprobación, el presidente Javier Milei posteó una foto diciendo "Viva la libertad, carajo", tanto con el ministro de Economía y con su hermana Karina Milei. Así las cosas. Si fuera una excepción,
sería tragicómico. Sí. El problema es que se está haciendo regla en Argentina, Sí, claro. y lo que hace es degradar bastante la importancia de un poder del Estado como es el poder legislativo. Uno se ríe en algún momento, pero la verdad que es muy lamentable. Claro. En ese interín nosotros nos congratulamos de tener un parlamento como lo tenemos, donde se debaten ideas. Deli, muchas gracias. A ustedes. Antes de la pausa, simplemente una noticia de último momento importante, porque sigue siendo otra de las aristas de impacto del libro Los Indomables de Pablo Cohen, y que además empieza a repercutir a nivel judicial. Represores acusados por torturas en San Javier, esto es en el departamento de Río Negro, van a solicitar al expresidente José Mujica y a Lucía Topolansky que comparezcan ante la justicia. Recuerden ustedes que este jueves y viernes se van a llevar a cabo las 2 primeras sesiones de la audiencia de control de acusación por el caso de las torturas sufridos por vecinos de la colonia rusa de San Javier en los años 1980 y 1984. Una de ellas terminó, por ejemplo, en el asesinato de Vladimir Roslik. Por esta causa, el fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, solicitó hasta 15 años de cárcel para 9 militares. Según consigna el diario El País, defensores de algunos de los represores solicitarán la comparecencia del expresidente José Mujica y de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Esto justamente, como decía Nico, debido a los dichos de Topolansky sobre presuntos falsos testimonios acerca de crímenes en la dictadura, en entrevista para el libro Los Indomables del periodista y escritor Pablo Cohen. Además, sumarán como prueba documental las declaraciones del exmandatario en el programa Fácil Desviarse de FM del Sol, donde respaldó a Lucía Topolansky. Bueno, y seguramente no sea la primera ni la última de estas presentaciones, porque obviamente, ¿no? Ahí aparece por lo menos un insumo para que se dilucide ante la justicia. Pausa, y después de la misma se viene Eduardo Botinelli, aquí a BTV Noticias. Ya volvemos.